Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video les he preparado un pequeño resumen sobre las 8 justificaciones de la didáctica de Alicia Camilloni, también llamadas condiciones de legitimidad. Bien, para contactarse con el canal, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Comenzamos. Justificación de la didáctica. He realizado esta síntesis a pedido de un suscriptor, ya que les cuesta mucho memorizarlos. Hay docentes que los piden de memoria, entonces esto va a facilitar que puedan retenerlo. El primero trata de la ideología, para que lo tengan en cuenta al enseñar, porque dice, si se considera que todas las formas de influencia sobre las personas pueden ser consideradas modalidades legítimas de educación, sin tener en cuenta el respeto a la libertad del sujeto, la didáctica no es necesaria. A ver, ¿qué significa esto? Muchas veces se enseña, ¿sí?, a alumnos de diversas culturas. Debemos respetar esta cultura sin implantar ideologías propias. Es decir, la educación, dentro de lo posible, debe ser neutral. 2. El segundo trata de las estrategias. Y dice lo siguiente: si se cree que todas las formas y modalidades de enseñanza tienen el mismo valor y son igualmente eficaces, la didáctica no es necesaria. Y acá tenemos dos temas. El primero es el proceso de enseñanza, ¿sí? Tenemos diversos métodos y estrategias para lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el niño aprenda. ¿Son todas las estrategias válidas? No. Hay estrategias, por ejemplo, los estímulos, refuerzos negativos, que no es válido, ya que produce en ese sujeto de aprendizaje frustración, ¿sí? No mayor aprendizaje. Primero. Segundo, el error siempre se considera positivo. ¿Por qué? Porque genera mayor aprendizaje. Bien, vamos a la tercera. La tercera trata sobre la transposición didáctica, que es un concepto de Yves Chevallar. Dice lo siguiente: si se cree que la enseñanza debe transmitir los conocimientos disciplinarios tal y como se concibieron, la didáctica no es necesaria. ¿Por qué digo que tiene que ver con la transposición didáctica? Porque nosotros debemos modificar, adaptar ese contenido curricular para poder ser transmitido, teniendo en cuenta dos características importantísimas. La primera, los conocimientos previos de los alumnos. Y la segunda, el nivel de desarrollo cognitivo, es decir, la edad cronológica, que, no siempre va a ser correlativa a ese desarrollo cognitivo, pero es una aproximación que da Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo para tener en cuenta. Por ejemplo, los niños pequeños, ¿a qué le llamo pequeños? Hasta 8, 9, 10 años, más o menos, necesitan material concreto. ¿Para qué? Para aprender los números, para aprender las letras, que son signos, ambos son signos que no encontramos en nuestro medio. Bien, continuamos con la cuarta. Dice lo siguiente: va a tratar sobre el contenido curricular, es decir, el documento curricular. Dice, si se piensa que las cuestiones curriculares básicas ya fueron resueltas y que no se puede someter a crítica constante sus principios, entonces la didáctica no es necesaria. ¿Qué significa esto? Significa que los currículum se han ido modificando. ¿Por qué? Por necesidades sociales. Por ejemplo, en un momento
llegan las tecnologías, las computadoras, la información desmedida. Entonces el currículum se modifica para esa sociedad y se agregan las TIC, ¿sí? Primero. Segundo, por ejemplo, la educación sexual infantil. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias no cumplían con la función de enseñanza de la higiene personal, del cuidado del otro y de sí mismo, de esa educación que se da en la socialización primaria. Por lo tanto, la escuela, bajo esa necesidad, decide absorber ese contenido, ponerlo en el currículum y transmitirlo, ¿sí? Donde se le enseña al niño lavarse las manos antes de comer, higienizarse la boca para no tener caries, la alimentación saludable, etc. Bien, continuamos dentro del mismo mapa conceptual, la quinta, que va a tratar sobre la inclusión en la calidad educativa. ¿Por qué? Dice lo siguiente. Si se cree que no es posible incluir a todos los alumnos en los niveles más altos de desempeño y de información, la didáctica no es necesaria. Es decir, con una eficiente, eficaz calidad educativa, es decir, ¿a qué se refiere? Enseñar lo que el niño va a aplicar, a utilizar en los diferentes niveles hasta llegar al nivel superior, que es el universitario. Todos los alumnos van a poder llegar a este nivel. Pero, por ejemplo, hay países donde la escuela pública solo da inglés en 7º grado y las escuelas privadas dan inglés desde la salita de 4. Entonces ahí tenemos una diferencia de calidad educativa, lo que no produce una inclusión en la sociedad y en el mercado laboral, ya que inglés hoy por hoy lo necesitamos en muchos aspectos, por lo menos el básico, para la computadora, etc. Vamos a la sexta. La sexta trata sobre lo siguiente: procesos de aprendizaje. Dice, si se cree que todos los alumnos tienen condiciones innatas y que los profesores no pueden modificarlas positivamente, la didáctica no es necesaria. ¿Qué significa? Significa que todos pueden aprender. Lo que el docente va a hacer es desarrollar competencias y capacidades. A ver, ¿qué significa? Muchas veces escucho a los docentes decir, no, este niño llega hasta ahí nada más. No es así. El niño puede aprender lo mismo que aprendió otro alumno con 6 años, pero con 10 años. Pero lo puede aprender. El docente debe encontrar las estrategias y modalidades para enseñarle métodos a esos niños, entendiendo, comprendiendo y respetando los ritmos de aprendizaje. Bien, ahora sí, vamos a la séptima. Dice lo siguiente: sobre la evaluación. Dice, si se cree que con las evaluaciones vigentes se logran resolver los problemas evaluativos entre profesor y alumno, la didáctica no es necesaria. A ver, Camilloni entiende la evaluación como un proceso de aprendizaje. Es decir, la evaluación formativa se debe aplicar ¿para qué? Para observar el proceso de aprendizaje del alumno. Y también apunta a 2 tipos de evaluación: la evaluación al niño, al proceso de aprendizaje, pero también la evaluación al proceso de enseñanza. Es decir, ¿cómo enseño? Si yo tengo un grado de 20 alumnos y rinden bien 3 alumnos, significa que 17 no comprendieron. Entonces, analizar, reflexionar sobre mi proceso de enseñanza y modificarlo. ¿Para qué? Para que el niño aprenda. ¿Sí? Eso no es tan mal. Muchas veces el alumno
diseña secuencias, planificaciones hermosas y el grupo no tiene los conocimientos previos necesarios o la conducta no acompaña, ¿sí?, para poder aplicar esa secuencia. Bien, vamos a la octava y última, que trata sobre enseñar es una profesión, y ya la voy a explicar. Dice, si pensamos que educar es talento e intuición y que no se puede hacer nada para mejorar la educación, construir conocimientos didácticos no sería necesario. Es decir, el docente debe construir conocimientos didácticos, debe conocer cómo aprende el niño, las teorías del aprendizaje, debe comprender, debe estudiar la sociología de la educación. ¿Por qué? Porque el contexto donde se encuentra el niño y donde se encuentra la institución también va a influir sobre los procesos, proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Entonces, el docente es un profesional de la educación. Por lo tanto, de la misma forma que un médico estudia permanentemente y se actualiza sobre los diferentes tratamientos que existen, diferentes enfermedades. Por ejemplo, cuando llegó el COVID, muchos médicos tuvieron que salir a estudiar, a leer, a perfeccionarse, a congresos. De la misma forma, el docente debe actualizarse permanentemente. ¿En qué? En lo que el niño necesita, la sociedad necesita que el niño aprenda para la vida, para llegar a ese nivel superior, para seguir una educación superior y mejorar la calidad de vida. Porque no olvidemos que los sistemas, tanto inicial, primario, secundario y superior, el objetivo que poseen es mejorar la calidad de vida de los sujetos. Espero que les sirva. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, o a través de nuestro mail, aprendemos de todo 123 @gmail.com. Desde ya, muchas gracias. Adiós.